Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Ciencias Políticas, director del Departamento de Sociología de nuestra Universidad de Chile, Octavio Avendaño. ¿Cómo estás, Octavio? Mucho gusto saludarte, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu gentileza de acompañarnos. ¿Estás muteado, Octavio? Ahí sí. ¿Qué tal, Felipe? Sí, muy buenas tardes también a Yasna. Te escuchamos perfecto, era un lapso. Bienvenido, Octavio. Bueno. Muchas gracias por la invitación, como siempre. ¿Cómo no preguntarte el hito político más relevante de los últimos días que se produjo el sábado, cuando la democracia cristiana, por una mayoría bien contundente, resolvió finalmente sí apoyar la candidatura presidencial de Janet Jara, además de ir en una lista parlamentaria conjunta, por supuesto? Un escenario de unidad en la centroizquierda que no se había visto en un buen tiempo. Sí, efectivamente hay señales unitarias muy significativas en todo el espectro de la centroizquierda y de la izquierda. En muy pocas ocasiones habíamos visto algo parecido. Incluso si nos remontamos al inicio del proceso de recuperación democrática, la primera elección del año 89, no se logra este nivel de cohesión entre partidos de izquierda y de centroizquierda que se está logrando en la actualidad, porque si recordamos, hubo partidos como el mismo Partido Comunista que apoyó de manera directa al presidente Elwin, pero que no formó parte de su gobierno y al mismo tiempo no constituyó la lista o no formó parte de la lista parlamentaria oficialista. Hubo varios partidos de izquierda que en ese momento no eran parte de la concertación y conformaron una lista parlamentaria paralela, que era la lista del Partido Amplio de Izquierda Socialista, el País, en esa ocasión. De manera que estamos frente a un hecho prácticamente inédito en todo lo que ha sido la trayectoria del sistema político chileno desde el año 89 hasta la fecha actual. Ahora, remitiéndome exclusivamente al hito de la democracia cristiana, para muchos es algo llamativo o algo que se podría considerar que escapa a ciertas tendencias que este partido había ido asumiendo, sobre todo en el transcurso de los últimos 35 años. Pero también habría que destacar de que ha habido históricamente una larga trayectoria de encuentros y desencuentros entre el Partido Comunista y la democracia cristiana. En algunas ocasiones ambos partidos se han acercado y han logrado coincidir incluso en términos programáticos. Y en otras ocasiones ha ocurrido lo contrario, se ha producido un distanciamiento programático, político e ideológico bastante significativo. Esto tendió a ocurrir durante buena parte de los años 90 y también de la década siguiente hasta que comienzan los pactos de omisión o por omisión hacia fines de la década de los 2000. Y eso permite nuevamente un acercamiento que se va a expresar posteriormente en la conformación de la nueva mayoría. Recordemos que en la nueva mayoría participan ambos partidos, pero históricamente también vamos a encontrar situaciones más o menos parecidas de acercamiento, así como también de distanciamiento. Y aquí me gustaría recordar algo que me parece muy gravitante en ciertos sectores de la democracia cristiana. Hay que recordar que antes de la fundación de la democracia cristiana, cuando todavía existía la Falange Nacional que se había fundado en el año 1938, el mismo año del triunfo del presidente Aguirre Cerda, es la Falange quien vota en contra de la promulgación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la ley maldita que es patrocinada por el gobierno de González Videla el año 1948. No obstante, que una parte importante del Partido Socialista vota a favor. Así es. Sin embargo, todos los parlamentarios de la Falange Nacional
votan en contra porque consideran que es una aberración, un atentado contra la democracia, contra la pluralidad ideológica y política, la iniciativa legal que es promovida por el presidente González Videla. Hay un discurso de Radomiro Tomic en la Cámara de Diputados. Radomiro Tomic era diputado falangista en esa ocasión, que podemos considerar como una de las piezas oratorias más importantes de la historia republicana de nuestro país, en contra del proyecto de la ley maldita o la ley de defensa permanente de la democracia. Con posterioridad a este hito podríamos decir que uno de los aspectos que va a ir generando el distanciamiento entre el Partido Comunista y la democracia cristiana es la disputa por lograr representar al mundo campesino. Son los dos partidos, tanto la Falange y posteriormente la democracia cristiana, los que se vuelcan hacia el campo para organizar a los campesinos y posteriormente para atraer electoralmente a este importante sector de la sociedad. Habría que recordar también que durante el gobierno de Frei Montalva fue mucho más categórica la oposición del Partido Socialista en algunos aspectos que por parte del Partido Comunista, porque habían una serie de coincidencias en lo que era la reforma agraria y otras iniciativas que se impulsaron de cambio durante ese periodo. Durante la dictadura habría que recordar que hubo un momento de acercamiento, incluso figuras como Andrés Saldívar participaron de encuentros y de negociaciones con representantes del Partido Comunista hacia fines de la década del 70. La Asamblea Nacional, ¿no? Claro, cuando se estaba en el fondo definiendo la estrategia de resistencia hacia la dictadura. Esto posteriormente va a traducirse en un distanciamiento cuando el discurso de Corbalán, no de la violencia aguda, claro, ahí se crea se quiebra. Cuando se plantee la política de rebelión popular de masa. Exacto. En particular. Entonces, hay una historia de acercamiento y de distanciamiento entre ambos partidos y por ende no es algo sorprendente que finalmente las bases o una parte de quienes participaron del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana apoyaran la tesis. Se nos quedó pegado, Octavio. Claro, el recuerdo que hace Octavio Avendaño tiene que ver con lo que conversábamos un rato antes, Yarna, de que esta es una larguísima historia de encuentros y desencuentros, pero en ningún momento de que la posibilidad de acordar o de formar parte de algo en común con el Partido Comunista y la democracia cristiana sea la traición a principios fundantes de la ADC. Son rivales políticos mucho tiempo y disputan espacios electorales comunes, disputan el espacio de la CUT. Hacia los años 70, la democracia cristiana logra entrar en la CUT, en la Central Unitaria de Trabajadores, y tener una presencia muy, muy significativa en el mundo de la organización de trabajadores. Pero además eran las fuerzas mayoritarias, la democracia cristiana y el PC en el mundo social, porque el Partido Socialista, muy dividido, muy fragmentado, pasó a un tercer o cuarto lugar en el gran movimiento social contra la dictadura. También. Hasta, como nos recuerda Octavio Avendaño, la formulación de la política militar o de rebelión popular de masas que marcó este quiebre, claro, incluso con el Partido Socialista también. Digamos, el Partido Socialista está muy dividido en esa época y una parte de los que formaban la renovación socialista se alejan mucho del PC, sin embargo. Claro, pero en el 90 se reunifican. Y ahí sí, claro, el 90, por supuesto. Se alían con la democracia cristiana y se rompe el MDP. Ahí es cuando el Partido Comunista queda completamente aislado. Pero volvamos porque ya ¿volvió? Sí, estamos con Octavio, ya te recuperamos. No lo recuperamos. No lo hemos recuperado todavía. Sí. El punto entonces, que sería interesante, ojalá podamos restablecer la comunicación con Octavio, es cómo se ve entonces hoy la partitura de la
candidatura de Janet Jara. ¿Va a lograr efectivamente con esta apoyo que tiene mucho valor político simbólico más que electoral, al menos a mi modesto entender, por la precariedad electoral en que ha ido cayendo la democracia cristiana a lo largo del tiempo, pero que tiene esta impronta de un partido histórico con muchas cuestiones encima y que le da, ¿no es cierto?, una suerte de inequívoca amplitud a la propuesta de la candidatura de Janet Jara? ¿Va a poder tocar esa partitura con todas las manos Janet Jara o va a tener algún violinista porfiado que lo moleste? Ella no solo dio esta entrevista en El País, que fue de mucha apertura a la formulación programática, sino que antes de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, ella logró que se abriera esta negativa del Partido Socialista a tener lista única, aun cuando no existiera apoyo a la candidatura presidencial. Ahora sí volvió Octavio Avendaño. Perdón, que algo pasó con el computador. Sí, acá. Octavio, sería interesante que enfrentara el punto, ¿cómo queda esta candidatura y cuánta capacidad va a tener efectivamente Janet Jara de tocar esta partitura amplia que, como recordaba Yanna, lo dice en la entrevista en el diario El País, lo había dicho antes, etcétera? Si se va a convertir, a tu juicio, Janet Jara en una alternativa de centro izquierdo, ¿le va a seguir pesando mucho el rótulo de comunista? Bueno, hay dos cosas acá que hay que tener en cuenta. Primero, es clara la intención de Janet Jara de girar hacia el mundo de la centroizquierda y lograr atraer aquel electorado de la centroizquierda que ha quedado un tanto huérfano en el último tiempo por el debilitamiento que han experimentado los partidos tradicionales de ese sector. La Democracia Cristiana, los radicales, una parte también importante del Partido Socialista, en diferentes regiones, distritos y circunscripciones del país. Pero por otro lado también está la tensión interna del partido, porque el partido tiene un interés propio respecto a su condición, a su posición en el sistema político actualmente. Y ahí se puede generar una suerte de tironeo que hemos visto en el último tiempo a propósito de las discrepancias con Lautaro Carmona o con algunas figuras más o menos emblemáticas como Daniel Jadwe. Entonces hay ahí un dilema que resolver por parte de Janet Jara, y desde luego va a estar en suspenso ahí su capacidad de liderazgo. Si logra sortear esa disyuntiva, podría obtener réditos más o menos importantes en su intento por crecer hacia el electorado de centro izquierda o de centro, derechamente, tomando en consideración de que los adversarios no logran en este momento tampoco cubrir a ese sector. Estamos hablando de Evelyn Matei, cuya candidatura se ha visto debilitada en el último tiempo de manera muy significativa. Creo que ahí hay un problema muy notorio con su figura propiamente tal. Yo lo he dicho en otras ocasiones, yo no considero que Matei sea una buena candidata, tampoco fue una buena alcaldesa de Providencia, no obstante la condición que tenía en esa comuna en particular. Y por otro lado están figuras como Johannes Kaiser o José Antonio Kast, que tampoco logran y tienen o enfrentan el desafío de intentar crecer hacia estos sectores. Yo creo que la gran incógnita también lo que está pendiente es saber qué va a pasar con el resto de las candidaturas que se han anunciado. ¿Qué va a pasar con Marco Enríquez Ominami, que podría eventualmente debilitar o arrebatar una parte del electorado de centroizquierda? Una facción, aunque sea mínima, del electorado, teniendo en cuenta que también Meo en las últimas incursiones presidenciales ha visto disminuir aquel caudal que logró acumular en su primera incursión presidencial el año 2009. Y por otro lado, Franco
Franco Parisi, que se mueve entre el centro y la centro-derecha. Entonces hay ahí algo que habría que ver cómo se va a despejar en los próximos días, si esas candidaturas van a finalmente prosperar, en el caso de Marco Enrique Huminami o en el caso de Franco Parisi. Lo más probable es que sí en este último por el desempeño que está teniendo en las encuestas. Ya comienza a aparecer como cuarto o incluso tercero en algunas de las encuestas que se han dado a conocer en las últimas semanas o en los últimos días, incluso logrando superar a Evelyn Matei. Octavio, ya que te referiste a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, tú dices nunca te pareció una buena candidata, pero estuvo mucho tiempo en el primer lugar de las encuestas. Sin embargo, ha sido muy rápido el retroceso, hoy estancado porque no lo repuntó, y al mismo tiempo muy rápido el avance de José Antonio Kast, que incluso se vio amenazado fuertemente por Kaiser en algún minuto. ¿Tú crees que lo de Evelyn Matei, esta arremetida que tuvo hoy día particularmente tan hostil con republicanos, los llamó matones, poco idóneos para gobernar, le va a granjear algún tipo de repunte? ¿Cómo ves eso? Creo que es difícil, tomando en consideración sus dotes como candidata y también las fuerzas políticas que la acompañan, el desorden que ha marcado el comando o que ha caracterizado al comando de Matei en el último tiempo, esta ausencia de una vocería o vocerías que no han sido efectivas y al mismo tiempo que han generado una suerte de dispersión. A veces da la impresión de que la candidata Matei estuviera sola, que no estuviera acompañada por fuerzas políticas detrás, sino que más bien fuera una incursión más bien de tipo personal. Se nota la falta de apoyo, la falta de respaldo, la falta de asesoría, incluso desde el punto de vista comunicacional. Eso ha sido muy notorio y sobre todo en el transcurso de las últimas semanas, que es cuando se comienza a producir esta caída estrepitosa. Podríamos decir que con la realización de las primarias del oficialismo, no solamente hubo un impacto al verse desplazada la candidata del socialismo democrático, sino que también hay un impacto hacia el mundo de la derecha y la centroderecha, porque coincide con el debilitamiento y la caída estrepitosa de Matei, y por otro lado el crecimiento de parte de José Antonio Kast. Hay que recordar, y este no es un detalle menor, que ya la derecha votó por Kast. Yo no veo dificultad, y lo expresó en su momento en una de las entrevistas previo a la realización de las primarias, Pablo Longueira, de que en realidad él hablaba en estos términos, entre Evelyn y José Antonio hay una frontera difusa. Perfectamente pueden pasarse los electores o la base de apoyo de Matei hacia José Antonio Kast, y lo más probable es que ya esté ocurriendo este desfonde de su candidatura y estemos frente a un fenómeno irreversible en este momento. Lo más probable es que así sea, no obstante las arremetidas y los intentos que Matei ha tenido en los últimos días, como de denunciar, intentar hacer denuncias o querellarse contra representantes del Partido Republicano. Pero eso, Octavio, y en un minutito nomás que nos queda, ¿tiene una repercusión directa en una derrota parlamentaria también de Chile Vamos? Probablemente. Todavía está pendiente si va a haber alguna estrategia. No podemos hablar de lista unitaria, sino que más bien lo que se está intentando es una suerte de pacto por omisiones en algunas partes. En algunos distritos y en algunas circunscripciones. Eso es lo que... Pero en términos prácticos, factuales, eso ya ha ocurrido con este sector de la derecha, tomando en consideración de que Kast
tiende, y el Partido Republicano, incluso el Partido Social Cristiano, tienden a concentrar buena parte de su representación desde, podríamos decir, desde la región metropolitana hacia el sur, más que en las provincias o en las regiones del norte. Y eso hace que el pacto por omisión sea factible. Ya de una u otra forma, en el 2021 lo intentaron de esa forma. Lo intentaron. Y les dio resultado. Les dio resultado porque en el fondo no hubo debilitamiento de uno o de otro, sino que más bien se complementaron porque territorialmente la representación y la fuerza política está más o menos clara. Es un fenómeno que obviamente también se puede aplicar a otras fuerzas políticas, teniendo en cuenta que la desnacionalización de los partidos es una realidad transversal en la actualidad. No hay ninguna fuerza política que logre hoy día, o ningún bloque político que logre tener presencia en todas las provincias, en todas las comunas e incluso en todas las regiones. Octavio Avendaño, doctor en Ciencias Políticas, director de la Escuela de Sociología de nuestra Universidad de Chile. 1.000.000 de gracias, Octavio. Como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo. De nuevo, gracias. No, el gusto es mío. Así que muchas gracias, Yasna y Felipe. Que estés muy bien. Ya pues nos vamos, falta nada para las 8, unos segunditos nada más. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos mañana, Yanna. Hasta mañana. El departamento